Una recuperación soberana terminó convirtiéndose en una de las peores guerras de la historia argentina. El 30 de marzo de 1982, la Plaza de Mayo no era un lugar de celebración, era un campo de batalla. Miles de argentinos inundaban las calles bajo el grito de paz, pan y trabajo. La dictadura militar, que llevaba 6 años en el poder, se estaba desmoronando bajo el peso de una economía destrozada y una represión que ya no podía ocultar sus grietas. Los gases lacrimógenos y las corridas eran la postal de un gobierno que sentía el final cerca. En este contexto de asfixia, el presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, junto a la Junta Militar, tomó una decisión drástica. No fue una movida estratégica pensada para el bienestar del país. Fue un manotazo de ahogado. Necesitaban una causa, un enemigo externo, algo que uniera a un pueblo dividido y silenciara las protestas. Y esa causa tenía nombre y apellido desde hacía 149 años: las Islas Malvinas. La apuesta era arriesgada: recuperar las islas por la fuerza para forzar una negociación diplomática. El plan recibió el nombre de Operación Rosario. En la madrugada del 2 de abril, el silencio del Atlántico Sur se rompió. Comandos anfibios y buzos tácticos argentinos desembarcaron en las playas de arena fría de las islas. La orden de Galtieri era estricta y casi imposible de cumplir: recuperar el territorio sin causar bajas británicas. Argentina quería mostrarle al mundo que no era una invasión violenta, sino una recuperación soberana. Durante horas de máxima tensión, los soldados argentinos rodearon la casa del gobernador y los cuarteles de los Royal Marines. Hubo ráfagas de ametralladora y granadas de aturdimiento, pero los fusiles argentinos apuntaban al suelo o al aire. Solo hubo una sangre derramada esa mañana, la del capitán Pedro Giacchino, quien se convirtió en el primer caído de la guerra al intentar entrar en la casa del gobernador para exigir la rendición. Finalmente, la bandera británica bajó y la celeste y blanca flameó de nuevo en el cielo malvinense. El objetivo se había cumplido. Lo que Galtieri no calculó o no quiso ver es que ese acto de justicia histórica acababa de despertar a un gigante dormido del otro lado del mundo. A pesar de la ventaja estratégica de Argentina, que se encontraba a poco más de 500 kilómetros de las islas, frente a los más de 12.000 kilómetros que separaban al Reino Unido de su objetivo, la reacción británica fue fulminante. La primera ministra Margaret Thatcher decidió responder sin dudar. En cuestión de días, Londres movilizó una maquinaria de guerra colosal hacia el Atlántico Sur. Una flota de más de 100 barcos, donde se destacaban 2 portaaviones con aviones Sea Harrier de última generación, 8 destructores, 15 fragatas y 6 submarinos. En total, 28.000 soldados profesionales, respaldados por la tecnología más avanzada de la OTAN, navegaban hacia el sur. Esto ya no era una disputa diplomática, era una guerra total, y mientras esa potencia naval avanzaba, en las islas, miles de pibes argentinos de 18 años esperaban en sus trincheras, sin saber que estaban a punto de enfrentar a uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Del lado argentino, la defensa no estaba compuesta por veteranos de 1000 batallas, sino por los pibes de las 62 y 63. Jóvenes que, en su mayoría, estaban terminando el servicio militar obligatorio. Para muchos, su instrucción militar había sido escasa. Algunos apenas habían disparado un fusil unas pocas veces antes de ser subidos a un avión rumbo al sur. Muchos de estos chicos venían del calor húmedo de Corrientes, Chaco o Formosa. De repente, se encontraron en un desierto de turba y piedra, con temperaturas que bajaban de los 15 grados bajo cero y vientos que les volaban las carpas. La logística argentina falló donde más dolía, en el estómago y en los pies. Mientras los oficiales tenían raciones de combate, los soldados sufrían el hambre. Se dieron casos de chicos que, desesperados, cazaban ovejas de los isleños para no morir de inanición, arriesgándose a castigos físicos de sus propios superiores. Sus borceguíes no eran impermeables. El agua helada de las islas se filtraba constantemente, provocando el terrible pie de trinchera, una afección que congelaba los pies dentro de las botas hasta dejarlos inservibles. Pero el contraste más doloroso no estaba en las armas, sino en la verdad. Mientras estos pibes escribían cartas a sus familias contando que tenían frío y que el hambre los mataba, en el continente, la propaganda oficial montaba un show de victoria. Las cartas eran censuradas, las donaciones de la gente. Mujeres humildes se sacaban sus alianzas de casamiento, abuelas donaban sus joyas de toda la vida, niños entregaban sus ahorros de la alcancía. Todo era para los chicos. Se tejieron miles de pulóveres,
Se escribieron cartas de aliento a soldados desconocidos y se donaron toneladas de chocolate y comida. Fue el acto de amor colectivo más grande de la historia argentina, pero lamentablemente terminó en una de sus estafas más crueles. Hoy sabemos que la mayor parte de ese fondo patriótico nunca llegó a destino. El oro se esfumó en la burocracia militar. Los pulóveres terminaron siendo vendidos en comercios y los chocolates nunca cruzaron el mar. Los soldados, mientras tanto, seguían buscando comida entre la basura de las islas o robando suministros de los galpones porque sus estómagos estaban pegados a la espalda. La gente donó todo lo que tenía para salvar a sus héroes, sin saber que les estaba entregando sus tesoros a los mismos que estaban mandando a esos pibes a la muerte. El orgullo de la recuperación duró poco. Mientras en Buenos Aires se brindaba, en el Atlántico, el mapa empezaba a teñirse de gris oscuro. Los ingleses no perdieron tiempo. El 1 de mayo de 1982, exactamente un mes después del desembarco, la guerra dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad de fuego y metal. Ese día, los primeros aviones británicos Vulcan, tras un vuelo épico desde la isla de Ascensión, bombardearon la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. La flota de Margaret Thatcher ya estaba ahí. Los imponentes portaaviones, los destructores y las fragatas ya rodeaban las islas, imponiendo una zona de exclusión de 200 millas alrededor del archipiélago. Nadie podía entrar y nadie debía salir. Pero el golpe más devastador no ocurriría en las islas, sino en el mar abierto, y marcaría un antes y un después en la ética de este conflicto. El 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano, una mole de acero con más de 1000 marinos a bordo, navegaba fuera de esa zona de exclusión. Se alejaba del conflicto, cumpliendo órdenes de mantenerse en espera. No era una amenaza inmediata para la flota británica. Sin embargo, bajo las aguas heladas, un cazador silencioso lo seguía de cerca. El submarino nuclear, HMS Conqueror. A las 16:02 de esa tarde, Margaret Thatcher dio la orden personal de atacar. 2 torpedos impactaron en el casco del Belgrano. El primero destruyó la proa. El segundo golpeó la sala de máquinas, dejando al buque sin luz y sin energía en medio de una tormenta helada. En apenas una hora, el gigante se inclinó y empezó a ser tragado por el mar. ¡Viva la patria!, gritaban algunos marinos mientras saltaban a las balsas naranja que flotaban en un mar de petróleo y olas de 10 metros de altura. De los 1093 tripulantes, 323 nunca regresaron. Quedaron allí, en su tumba de acero a miles de metros de profundidad. Ese acto, ocurrido fuera de la zona de guerra declarada por los propios británicos, fue para muchos un crimen de guerra, pero para la historia fue el punto de no retorno. Con el Belgrano no solo se hundieron cientos de vidas, se hundió cualquier posibilidad de paz. La diplomacia estaba muerta. Ahora, solo quedaba el rugido de los cañones. Con el Belgrano en el fondo del mar, la herida en el orgullo argentino supuraba rabia. Pero la respuesta no tardó en llegar, y vino desde el cielo. Apenas 2 días después del hundimiento del crucero, el 4 de mayo, la aviación naval argentina demostró que no se iba a rendir sin pelear. 2 aviones Super Étendard detectaron un blanco en sus radares. Lanzaron un misil Exocet. El impacto en el destructor HMS Sheffield fue certero. El mundo entero quedó en silencio. Una nación latinoamericana, con tecnología limitada, acababa de hundir una de las joyas de la corona británica. Aquí es donde nace la leyenda de los vuelos rasantes. Los pilotos argentinos, para evitar los radares ingleses, volaban a tan solo 10 o 15 metros sobre el oleaje. Iban tan bajo que la sal del mar empañaba sus parabrisas. Era una misión suicida. Si el radar los detectaba, estaban muertos. Si un error de cálculo los hacía bajar 1 metro más, se estrellaban contra el agua. A pesar de que muchas de sus bombas no explotaban al impactar, porque estaban diseñadas para lanzarse desde mayor altura y no llegaban a armarse, el valor de esos hombres fue reconocido incluso por sus enemigos. El valor de los pilotos argentinos es algo que nunca olvidaremos, dirían años más tarde los mandos británicos, pero Argentina estaba peligrosamente sola. El TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se había roto. Estados Unidos, el vecino del norte, le había dado la espalda a la región para apoyar a sus aliados de la OTAN. En medio de ese aislamiento, una mano se extendió desde los Andes. Perú. Bajo el mando de Fernando Belaúnde Terry, Perú no solo ofreció mediación diplomática, sino que pasó a la acción. En un operativo secreto enviaron 10 aviones Mirage, repuestos, misiles y armamento. Los pilotos peruanos incluso se ofrecieron a combatir. Fue el gesto de hermandad latinoamericana más puro del siglo XX.
Mientras otros países de la región miraban para otro lado o colaboraban con el enemigo, Perú puso su propia seguridad en riesgo para no dejar morir sola a la Argentina. Sin embargo, ni el coraje suicida de los pilotos, ni la mano extendida de Perú podían detener el cronómetro de la historia. Mientras el mundo miraba hacia Puerto Argentino, el alto mando británico trazó un plan audaz. Sabían que un ataque frontal a la capital de las islas sería un suicidio. Por eso, buscaron un punto ciego. La madrugada del 21 de mayo de 1982, el silencio de la isla Soledad se rompió. Los británicos eligieron el puerto San Carlos, un brazo de mar protegido por cerros, a unos 80 kilómetros de la capital. Fue un desembarco masivo. Miles de soldados de élite, paracaidistas y los temibles Royal Marines bajaron de los buques de transporte hacia las playas de arena fría. Los británicos llamaron a ese lugar Blue Beach. Lograron establecer una cabeza de playa casi sin resistencia en tierra, pero lo que no esperaban era la furia que caería desde el cielo. Apenas las fragatas inglesas se posicionaron en el estrecho, la aviación argentina apareció. Durante días, los pilotos argentinos volaron entre los cerros y a ras del agua, entrando en lo que los británicos bautizaron con terror como el Callejón de las Bombas. Fue un combate desigual y desesperado. Los barcos ingleses, equipados con la tecnología más avanzada del mundo, eran atacados por aviones viejos que lanzaban bombas de hierro. Argentina logró hundir fragatas como la HMS Ardent y la HMS Antelope. Pero el precio fue altísimo en pilotos y máquinas. A pesar de las pérdidas navales británicas, el desembarco fue un éxito táctico. Una vez que los ingleses clavaron sus botas en el suelo de San Carlos, la cuenta regresiva para la caída de las islas había comenzado. Los pibes en las trincheras, que hasta ese momento solo habían recibido bombardeos lejanos, empezaron a ver por sus binoculares las siluetas de un ejército profesional que avanzaba a pie, cerro por cerro, hacia ellos. Una vez consolidada la base en San Carlos, los británicos iniciaron su avance final hacia Puerto Argentino. No fue un desfile, fue una marcha agónica de más de 80 kilómetros a pie, cargando equipos de 50 kilos sobre un terreno de turba esponjosa que se tragaba las botas. Los ingleses lo llamaron el Jump, pero el destino final no era la ciudad, sino los cerros que la rodeaban. Los montes Longdon, Dos Hermanas, Harriet y Tumbledown se convirtieron en las fortalezas naturales donde los soldados argentinos esperaban, enterrados en pozos de piedra y nieve. La noche del 11 de junio, el silencio del frío absoluto se rompió con el estruendo de la artillería británica. Comenzaba la fase más sangrienta de la guerra, el combate nocturno. Los británicos, equipados con visores nocturnos de última generación, avanzaban en la oscuridad como sombras invisibles. Los argentinos, en cambio, solo tenían bengalas y el destello de las explosiones para ver quién venía a matarlos. En el monte Longdon se vivió una de las batallas más feroces de la historia militar moderna. Fue un combate prehistórico, a corta distancia, con granadas y finalmente a punta de bayoneta. Allí, los conscriptos argentinos demostraron una valentía que dejó mudos a los oficiales ingleses. A pesar del hambre, del congelamiento y de estar superados en número, muchos se negaron a retroceder, defendiendo su posición hasta el último cartucho. Hubo actos de heroísmo anónimos, soldados que se quedaban cubriendo la retirada de sus compañeros, sabiendo que no saldrían vivos, operadores de radio que pedían fuego de artillería sobre su propia posición para frenar el avance enemigo. Los paracaidistas británicos, soldados profesionales de élite, confesaron años después que nunca esperaron encontrar una resistencia tan encarnizada por parte de unos jóvenes de 18 años, pero la superioridad técnica era aplastante. Uno a uno, los montes fueron cayendo. Desde las alturas, los británicos ya podían ver las luces de Puerto Argentino. La capital estaba a tiro de cañón. Los soldados argentinos, exhaustos, sin dormir durante días y con las armas trabadas por el barro, empezaron a replegarse hacia el pueblo. El 14 de junio, el horizonte se llenó de banderas blancas improvisadas. El estruendo de los cañones se detuvo, dejando lugar a un silencio sepulcral. La guerra de los cerros había terminado. A las 23:59, el fuego cesó. Pero para los soldados argentinos, la rendición no fue el fin de la pesadilla, sino el comienzo de un calvario invisible. Primero vino el trato con el enemigo. Miles de soldados argentinos fueron convertidos en prisioneros de guerra. Los británicos los agruparon en el aeropuerto y en galpones, donde el frío seguía siendo el principal verdugo. Sin embargo, en un giro irónico del destino, muchos soldados recordaron años después
que los médicos británicos les dieron la comida y las mantas que sus propios mandos les habían negado durante semanas. Pero lo peor no fue la derrota ante los ingleses, sino el recibimiento en su propia tierra. La dictadura militar, herida de muerte por el fracaso, no quería que el pueblo viera la realidad. No querían que vieran a los pibes desnutridos, con los pies congelados y los ojos perdidos por el horror. El regreso fue una operación de ocultamiento. Los barcos, como el Canberra o el Irizar, llegaron a puertos como Puerto Madryn o la base naval de Ushuaia en el medio de la noche. A los soldados los bajaron a escondidas, los subieron a camiones con las lonas cerradas y les impusieron un pacto de silencio. No hablen con la prensa, no cuenten lo que pasó. Ustedes no son héroes, son el recordatorio de un fracaso, les decían. Los generales les hicieron firmar documentos donde se comprometían a no revelar nada de lo vivido en las islas. A esos pibes que habían dado todo en el frente, su propio país les cerró la puerta en la cara. Los mandaron a sus casas, en colectivos de línea, de madrugada, para que nadie los viera pasar. La sociedad argentina, que semanas antes llenaba la plaza gritando por la guerra, de repente les dio la espalda. Malvinas se convirtió en una palabra prohibida. Durante años, los veteranos fueron ignorados por el Estado. No había pensiones, no había cobertura médica y, sobre todo, no había apoyo psicológico. Ese abandono sistemático fue más letal que las balas británicas. Cientos de soldados, incapaces de procesar el trauma y viviendo en la indigencia o el olvido, terminaron quitándose la vida. La guerra seguía matando en silencio en las calles de Buenos Aires, Córdoba o Corrientes. Pero la mentira era demasiado grande. El regreso de los soldados, aunque oculto, fue la chispa que terminó de incendiar a la dictadura. La gente empezó a entender que los habían engañado. El prestigio militar quedó enterrado en la turba de las islas, y el reclamo de esos pibes olvidados se convirtió en el grito que, un año después, traería finalmente la democracia de vuelta a la Argentina.